En esta ocasión tenemos el gusto de estar enlazados vía telefónica con el diputado federal Brasil Acosta Peña de la bancada del Revolucionario Institucional para platicar sobre lo que se consumó este fin de semana en torno al presupuesto de egresos de la Federación, que ya fue aprobado prácticamente en los términos enviados por el Ejecutivo y avalados por la mayoría de Morena. Diputado, un gusto saludarlo. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Francis. Un saludo como siempre a ti y a todo tu auditorio. Un presupuesto que nuevamente desde la oposición está siendo pues analizado, toda vez que señalan no contempla a los sectores más empobrecidos de nuestro país y más bien las prioridades del titular del Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente, yo subí a tribuna y hice mi posicionamiento y dije que juntos harán historia los morenistas y su titular, efectivamente el titular del Ejecutivo, harán historia, pero a lo Heróstrato. ¿Quién es Heróstrato? ¿Quién fue Heróstrato? Fue aquel que quemó el templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, para hacerse famoso. Ya pues así pasó a la historia Heróstrato, por eso lo conocemos, porque quemó el templo de Diana. Pues así vamos a conocer también a los morenistas y a este proyecto de la llamada o mal llamada Cuarta Transformación, porque lo que vamos a conocer de ellos es lo que hicieron en este país, que fue destrozarlo y acabar, digamos, con los aspectos positivos que se habían construido a lo largo de muchos años por las diferentes administraciones de diferentes partidos a lo largo de la historia. Entonces, ¿dónde se refleja eso? Bueno, primero, el presupuesto de egresos de la Federación se concentra en 3 obras fundamentales: el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía. Pero esta concentración en esos 3 aspectos no van a detonar el desarrollo económico de México ni de la zona del sureste. Así que dijéramos, con eso se va a arreglar el problema de la zona sureste. Yo te digo que eso no está así. 2, se van a entregar más dineros en efectivo para los programas sociales. Y esto lo que hace es castigar a organismos tan importantes como el Instituto Nacional Electoral. Simplemente le quitan a ellos 5,000 millones de pesos y duplican en algunos programas recursos como el de adultos mayores. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque se los dijimos en tribuna desde el martes hasta el domingo que fue aprobado el presupuesto. Le dijimos a Morena pues que justamente lo que querían era el dinero para los procesos electorales que vienen en los próximos años, es decir, 2022, 2023 en el Estado de México, por ejemplo, y 2024 nuevamente la presidencia de la República, y evidentemente quieren hasta desde ahorita tener dinero porque van a hacer la revocación de mandato y pues quieren salir bien librados. Ese es el verdadero fondo del proyecto de egresos de la Federación. Deja a la gente fuera con ya no tener su drenaje, no hay dinero para pavimentaciones, no hay dinero para reencarpetados, no hay dinero para escuelas en una cantidad suficiente. El presupuesto de egresos para la educación es de 90% para el 98% prácticamente para gastos de operación y 2% para infraestructura. Casi 17,000 millones de pesos para todas las escuelas después de que venimos de una pandemia en la que no estaban siendo utilizadas. Y por ejemplo, de las 66,000 escuelas que requieren un lavadero de manos, requieren 10,000 millones de pesos y solo hay 17,000 millones de pesos para todas las escuelas de México. Esa es Morena. Esa es Morena, la que no se preocupa por resolver los problemas de fondo, sino solo sus intereses electorales. Y eso pues es lo que tiene que saber el pueblo de México, Francis. Este presupuesto, de acuerdo con diversos analistas, será crucial, puesto que esta recuperación económica sigue siendo pues parte de los temas pendientes por parte del gobierno federal y se manda un mal mensaje entonces para la ciudadanía en términos sociales de esta infraestructura que ya no va a existir, pero también la inversión que detona precisamente invertir en infraestructura, invertir en carreteras, que también es un muy mal indicador para el desarrollo económico tan necesario de cara a esta pandemia que todavía afecta al país. Definitivamente,
Esto que señalas tú, el desempeño económico del país, hoy ya es totalmente responsabilidad de este gobierno. Y lo primero que hay que decir es que efectivamente, ¿dónde está el problema? En la señora de la calle que tiene, que trabaja, o la señora que tiene que es ama de casa. Ahí es donde se va a ver reflejado el problema. ¿Por qué? Porque el presupuesto tiende a ser, digamos, a apoyar fundamentalmente el consumo. O sea, tú cobras impuestos, los recibe el gobierno y el gobierno le da dinero a la gente para que la gente se lo gaste. El problema es doble. Primero, una vez que se lo gasta la gente, sigue igual de pobre que antes. Dos, no solamente eso, sino que además el dinero que le están dando a la gente ya no le alcanza porque están subiendo los precios. Sube el precio del gas, sube el precio de la gasolina, debido a las malas políticas de este gobierno. Sube el precio de la tortilla, de la canasta básica. La inflación hoy está a 6.4%, según indica el propio gobierno a través del Banjico, del Banco de México. Entonces, ¿qué significa eso? Pues lo que significa es que la gente, aunque le das dinero, se lo va a gastar, pero va a poder comprar menos. Y no solo eso, sino que no se invierte, como tú señalas, a través de las obras de infraestructura que generarían empleos y que por lo tanto habría compra de más mercancías para el abastecimiento por ejemplo, si vas a hacer una calle, pues tienes que comprar cemento, tienes que comprar arena, grava, tienes que contratar albañiles. Eso no va a suceder. Y eso ya es responsabilidad de este gobierno, de que para México Morena es una tragedia y una desgracia. Entonces, efectivamente, la economía va a ir para abajo. ¿Y dónde se va a ver reflejado? En los bolsillos de la señora, del ama de casa, del albañil, del obrero, del trabajador del campo. Estamos platicando con el doctor Brasil Acosta Peña, de la bancada del PRI, también líder social, economista de formación. Y en este sentido también lo lamentable de este presupuesto, según lo que hemos documentado, es que el tema de salud también es uno de los rubros más castigados, pese a que todavía siguen los efectos de esta pandemia y los pronósticos de una posible cuarta ola. Definitivamente, Francis, ahí en vez de que haya más recursos para resolver, por ejemplo, el apoyo a los niños con cáncer. Imagínate tú una familia que reciba el salario mínimo. De esas hay 7 millones de mexicanos que así viven. Entonces imagínate esa familia que sepan que su hijo tiene cáncer y que no hay ningún programa social de este gobierno que le apoye al niño. ¿Qué va a pasar con el niño? Pues tiene que pagar las quimioterapias. ¿Y de dónde va a sacar si no tiene la gente más que el salario mínimo para vivir? No va a haber manera. ¿Qué están haciendo? Matando a los niños. Esa es una. Dos, a través de un amparo, padres de familia exigieron que a sus hijos menores de 12 años o menores de 18 años les vacunaran. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? En vez de destinarles recursos para eso precisamente, para garantizarles la vacuna, ¿sabes qué hicieron? Impugnaron la decisión del juez para alargar el proceso y que no le dieran a los niños la vacuna. Y el monto total que le están destinando a salud son 35,000 millones de pesos adicionales comparados con el año anterior, en donde se viene una cuarta ola y en donde no han vacunado todavía a toda la población. ¿Qué significa eso? Dejar en el abandono a los mexicanos, que cada quien se rasque con sus propias uñas. Antes el mexicano se gastaba el 15% de sus ingresos en salud. Hoy con la cuarta transformación se gasta el 40%. Están abandonados a su suerte los mexicanos y este presupuesto los deja nuevamente en el abandono. La señora ya no va a poder comprar la medicina para sus hijos que tienen cáncer, no van a tener las vacunas. Si les da el COVID, van a tener dificultades para ingresar a un hospital, no va a haber medicamentos especializados para que puedan salir con éxito el coronavirus. Esa es la desgracia que está sufriendo nuestro pueblo, por eso Morena es una tragedia y una desgracia para México. Ahí el punto de vista del diputado Brasil Acosta Peña, quien como en otros años, porque además es el cuarto año en el que la bancada de Morena, ya digamos el gobierno de Morena,
ha determinado cómo se distribuye esta asignación presupuestal, y prácticamente lo que ustedes ven es un denominador común a lo largo de estos 4 años. El presupuesto está centrado en los intereses partidistas, vamos a llamarlo de alguna manera, del partido en el poder, algo que criticaron seriamente precisamente los morenistas con los sexenios del PRI y del PAN. Efectivamente, en otro tiempo criticaban a los diputados de levantadedos, decían que eran levantadedos, esa era su crítica. Y yo te puedo decir, a mí me tocó ser diputado en el 2012 al 2015, y había decisiones que se tomaban efectivamente como grupos parlamentarios, pero el presupuesto, como lo enviaba el Ejecutivo, no regresaba, Había modificaciones y había negociaciones y había cambios en el presupuesto. Es más, la subsecretaría de egresos, la subsecretaría de egresos de Hacienda ponía un campamento allí para hacer modificaciones según se hicieran las negociaciones con los diferentes grupos parlamentarios, con los grupos de la sociedad civil, con diferentes organismos. Había cambios, pues, ¿no? No eran pues levantadedos así, había modificaciones. Ahora son levantadedos y no hay ni una modificación, ni a una coma, no le modifican absolutamente nada. Esa es la condición en la que están los morenistas el día de hoy. De lo que se quejaban, hoy ellos son una condición todavía peor. En ese sentido, se había hablado de hacer negociaciones en torno a la reforma eléctrica, que también busca aprobar el Ejecutivo en esos términos. Se mencionaba que se posponía, que se tenía que dar prioridad al presupuesto. Una vez que no avanza, digamos, esta interlocución con los diferentes grupos de la oposición, ¿qué sigue para el país en esa agenda legislativa que se está impulsando en San Lázaro? Pues mire, como ellos no tuvieron ni una disposición, o sea, cero, nula disposición, cero apoyo a los niños con cáncer, cero apoyo a las madres que tienen hijos que podían llevar a una estancia infantil, cero apoyo al campo, cero apoyo a la salud, cero apoyo a las escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, ellos van a requerir, si quieren pasar su reforma, cambios constitucionales. Y para ello no tienen los votos, no les alcanza con los diputados que tienen. Entonces ahí es donde la oposición se hace fuerte y entonces su reforma no va a pasar, y eso ya se les advirtió en diferentes participaciones que hicieron los grupos parlamentarios de lo que es la Alianza Va por México. O sea, no va a pasar. Y si a mí me preguntas en lo particular, yo no estoy de acuerdo con la reforma energética que plantea el Ejecutivo, porque ya se demostró que los monopolios estatales no son rentables, y menos porque no tienen el capital suficiente para invertir, porque el capital, ¿de dónde lo van a sacar? Pues del presupuesto público. Hoy tiene déficit ya la CFE y quieren hacer de ella un monopolio. ¿Qué te parece? No, yo no, mi voto va a ser en contra, y precisamente necesitan cerca de 70 votos para poder alcanzar la mayoría, y eso no se los va a otorgar la oposición, en virtud de que hoy ellos demostraron ser razón, y eso lo que refleja es que precisamente este gobierno pues no va a poder transitar con su reforma energética así como lo está enviando. Pues le agradecemos muchísimo al diputado Brasil Acosta Peña en estos micrófonos de Agencia Central de Noticias platicar sobre cómo queda este presupuesto de egresos 2022, en donde aseguran Morena quema y destruye a México. Le agradecemos mucho la comunicación y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Francis, a ti y a tu auditorio. Yo estoy muy al pendiente, y para cualquier cosa que necesites estoy a la orden, pidiéndole a tu auditorio que abran los ojos y descubran justamente que Morena es una tragedia y una desgracia para nuestro país. Ahí la comunicación con el diputado Brasil Acosta Peña de la bancada del PRI en torno a este presupuesto 2022. Agencia Central de Noticias, periodismo multimedia.